eliminaste mi dolor. Oh, por una vida. Bueno, hermanos, buenas tardes a todos. Reciban una gran bienvenida a esta casa que es la casa del Señor. En este momento vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para la iglesia y para el mundo en general, que es el arrepentimiento. ¿Cómo es el verdadero arrepentimiento? El arrepentimiento es una palabra que proviene del latín y significa pensar otra vez. ¿Qué significa? Pensar otra vez. Pero también viene del griego que dice cambio de mente. ¿Qué dice? Cambio de mente. Cambio de mente. Entonces, pensar otra vez y cambio de mente es el significado que tiene esta palabra desde el latín, desde el griego, y ambas se relacionan en que tienen que ver con un proceso de mentalidad. ¿Cómo es el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo sé que realmente me arrepentí de mis pecados? Entonces vamos a dirigirnos a la palabra. Vamos a ir a la palabra Joel 2:12, 13. Joel capítulo 2, versículo 12 al 13. Los que ya lo tengan, digan amén, por favor. Joel 2:12-3. Joel 2:12 al 13. Bien, aquí la palabra nos dice, Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este maravilloso momento. Te pedimos que seas tú a través de esta palabra, dándoles a todos discernimiento, dándoles a todos entendimiento, Señor. Que seas tú delante de nosotros a través de esta palabra, Señor. Permítenos que esta semilla que se planta el día de hoy tenga fruto y que no nos vayamos como llegamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, voy a comenzar con una cita textual, una frase célebre que tuvo un pastor, un predicador inglés de la época antigua. Se llamaba Thomas Watson, y él dijo lo siguiente: el arrepentimiento es el vómito del alma. ¿Ustedes qué entienden por esto? Arrepentimiento es el vómito del alma. Yo creo que de pronto les sonará un poco asqueroso el hecho de que la palabra vómito esté dentro de esta frase, pero resulta que esto mismo es lo que sucede en el arrepentimiento. El vómito es algo que nosotros sacamos de nuestro cuerpo, y que cuando lo sacamos es por una sola razón, y la razón es precisamente porque nos sentimos mal, tenemos un malestar, estamos intoxicados, sentimos alguna infección dentro de nuestro cuerpo, y es necesario sacarlo de allí para sentirnos bien, ¿sí? Yo creo que todos hemos experimentado en alguna oportunidad el vómito, ¿cierto? Y es asqueroso. Sí. Exacto, entonces cuando nosotros sacamos eso de nuestro cuerpo, llega el momento donde nos sentimos aliviados. Lo mismo sucede con el arrepentimiento. El arrepentimiento es un tema difícil, pero necesario. Es un tema difícil porque muchas veces nos cuesta. Y allí es donde el arrepentimiento no se puede convertir en una opción. No es una opción, es una necesidad. Así como tenemos ese malestar dentro de nuestro cuerpo, nosotros no podemos decir, no, es que no quiero vomitar. Nosotros necesitamos hacerlo para podernos sentir bien. Bien, diciendo esto, vamos a dar paso al versículo
dijimos hace un momento, que fue 2, 12 al 13. Aquí hay algo que el profeta Joel dice, y es que tenemos que convertirnos con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Con ayuno, lloro y lamento, ¿sí? Estas son tres cosas fundamentales en el arrepentimiento. Pero cuando hablamos de ayuno, no es el ayuno por ayunar no sé, necesito un trabajo, necesito éxito, necesito que me vaya bien en los negocios y por esta razón necesito ayunar. Este no era el propósito en esta época de ayunar. El propósito de ayunar era porque algo dentro de nosotros, algo en nuestro contexto estaba saliendo mal. Y era necesario ayunar para que de una u otra forma todas las cosas nos salieran bien, todas las cosas cambiaran, porque estábamos en un proceso donde todo nos estaba saliendo mal, ¿sí? Entonces el ayuno es un quebranto de corazón. El ayuno es el camino a la muerte de uno mismo. El camino a la muerte de uno mismo, despojarnos de nosotros y presentarnos en lamento y en humillación. Es muy importante que nuestro cuerpo, que nuestra mente, que nuestro espíritu esté totalmente confrontado frente a estos problemas. Pero es muy importante que nosotros estemos dispuestos y en completa humillación. Tenemos que sentirnos miserables, que la persona se sienta como que ha cometido lo más terrible. ¿Y por qué es necesario esto? Porque es que muchas veces aquí surge otro problema. Jonás, cuando fue llamado por el Señor a que hablara al pueblo de Nínive, él en medio de su conflictuación, porque no quería ir a llevar la palabra, finalmente lo terminó haciendo, pero fue desobediente al inicio. Pero lo fue a hacer finalmente y llegó allá a Nínive, porque Nínive era la capital del imperio asirio, y Nínive se caracterizaba por ser un pueblo cruel, un pueblo violento, un pueblo lleno de maldad. Dios ordena a Jonás a predicar contra la maldad que existía en este pueblo y advierte que va a haber una destrucción en esta ciudad si no se arrepienten. Como resultado de todo esto, el rey de Nínive proclama un ayuno nacional. Es un ayuno nacional. Él, allí en el texto, Jonás expresa que el ayuno nacional se dio precisamente porque había una consecuencia. ¿Y la consecuencia cuál era? Que iba a haber una destrucción en el pueblo de Nínive. Una vez que esto se sabe, el rey de Nínive proclama un ayuno nacional, y el ayuno nacional tenía que ver también con los animales, no solamente con los ciudadanos, sino también con los animales. Ningún animal podía comer ese día, ninguna persona podía comer ese día porque tenía que hacerse un ayuno nacional. Además de eso, tenían que vestirse de silicio. El silicio es un material áspero, es un material parecido al pelo de cabra, y esto era en señal de que se tenía que expresar dolor por lo que se estaba sintiendo en este pueblo. Estas son las características que tenían estas personas para expresar dicho dolor, para expresar su arrepentimiento a través del ayuno y a través de vestirse de silicio, que, como les dije, eran las prendas que utilizaban para dar a entender que estaban expresando dolor. Claramente, pues sentían el dolor. Finalmente, el resultado fue que Dios no los destruyó. No los destruyó porque cumplieron con el propósito de Dios, cumplieron con la señal que a través de Jonás les había advertido en su prédica. Es así que hay dos cosas muy importantes. Y una pregunta que surge es: ¿qué no es el arrepentimiento? ¿Qué no es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es tristeza. Y no es que yo me siento mal, porque muchas veces uno se siente triste, ¿no? Pero la tristeza no significa que me arrepentí. La tristeza
es solamente un sentimiento. Es solamente un sentimiento o una emoción que perdura cierto tiempo y finalmente se va. Pero la tristeza, el que yo me sienta triste, no significa que yo esté arrepentido. Lo que significa, aquí vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10 al 11. 2 de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 7, versículo del 10 al 11. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Vean ustedes que aquí, en esta palabra, nos habla de dos tipos de tristeza. Es la tristeza de la salvación y la tristeza que nos da perdición y muerte. Estos dos tipos de tristeza no se pueden confundir, porque la tristeza que viene del mundo es aquella emoción vana que viene por algo que simplemente no tiene trascendencia en el tiempo, no significa nada para mí, simplemente me siento triste, pero se me va a pasar. Yo quiero que pasemos aquí a los niños, o ven tú Camila y ven Samuel. Y tú, gracias a él. Es un poquito más adelante. Resulta que ellos dos pelearon, discutieron por algo, ¿cierto? No es así, ¿no? Pero el caso hipotético es que sí. El caso hipotético es que discutieron, se enojaron el uno al otro y sienten rabia por lo que le hizo. Tú le quitaste a ella un espejo que tenía en su bolso y ella se siente mal por eso, ¿cierto? Y tú te sientes mal porque ella te está culpando de que tú se lo quitaste. Ambos están enojados, tú no se lo quieres entregar porque lo necesitas y tú lo necesitas porque es tuyo. Aquí entonces empiezan a discutir. Ustedes son hermanos, yo soy su papá. Y esto es algo que los papás me van a entender. Muchas veces nosotros confundimos este escenario pensando que lo estamos haciendo bien y no está bien. ¿Por qué? Quiero que le pidas perdón a ella por haberte quitado su espejo. Ahora quiero que tú le pidas perdón a él por haberlo juzgado y no haberme dicho a mí que me lo había quitado. Listo. Ahora quiero que se den un abrazo. Listo. Lo que acaba de suceder parece bonito, ¿cierto? Pero resulta que así no funciona. No funciona porque no lo hicimos de corazón. No funciona porque yo tuve que decirles a ellos que lo hicieran, pero no lo hicieron por convicción propia. No fue su corazón puro el que la perdonó o que lo perdonó, sino fue una situación que se dio porque yo les dije que lo hicieron. Ya se pueden sentar, ya no me ayuden. Entonces esto es lo que sucede con este tipo de emociones, con la tristeza. Y es una tristeza vana porque no salió del corazón. Yo no me sentí triste simplemente porque realmente estuviera arrepentido de lo que hice. ¿Sí? Simplemente me sentí triste por el momento. Ahora vamos a hablar sobre otro punto que es muy importante, y es que las lágrimas no significan que estés arrepentido. ¿Y por qué no significa que estén arrepentidos? Porque es que las lágrimas es algo externo que cualquier persona simplemente, si lo quiere hacer, llora y ya. Pero muchas veces no lloramos porque sentimos realmente
el verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Sentimos remordimiento. Y el remordimiento, la palabra remordimiento es totalmente distinta al arrepentimiento. ¿Qué tienen en común estas dos palabras? El arrepentimiento y el remordimiento tienen que ver o tienen que relacionarse específicamente con el pasado. ¿Sí? Tienen que ver un pasado. ¿Cuál es el pasado? Me sentí mal, me hicieron sentir mal, o hice sentir mal a alguien. ¿Y cuál es la diferencia? Estas dos palabras difieren en que el arrepentimiento y el remordimiento en el presente se tiene que ver un cambio. El arrepentimiento muestra cambio. Si el arrepentimiento no tiene cambio, es remordimiento. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? De acuerdo. Si el arrepentimiento no muestra cambio, no es arrepentimiento, es remordimiento. Simplemente me sentí mal por un momento y ya. Pero ¿qué pasa? Lo vuelvo a hacer. Es como la mujer infiel o el hombre infiel que se ve con su amante, y una vez que se ve con su amante, es pillado. Su esposa lo pilla, o su esposo la pilla. ¿Y aquí qué sucede? Sucede una gran pelea de estas dos personas, ¿cierto? El que hizo las cosas mal, de una vez va, llora, se lamenta, le ruega, le suplica, le dice que no lo deje. Y este escenario o estas características que empieza a mostrar esta persona frente a su mujer después de haber sido pillado, es simplemente un escenario que quiere ver ella. Le muestra lo que ella quiere ver. ¿Qué quiere ver? Lágrimas, quiere ver tristeza, quiere ver que supuestamente está arrepentido, pero resulta que a la siguiente semana se vuelve a ver con su amante. Y una vez que se vuelve a ver con su amante, nuevamente vuelve a ser pillado. Entonces, la primera vez, ¿fue arrepentimiento? No fue arrepentimiento, fue remordimiento. Fue remordimiento porque solamente fue un sentimiento de culpa que tuvo en el momento. El arrepentimiento significa cambio. Bien. Disculpen. Otro tipo de ejemplo que muchas veces también se ve es en la iglesia, y es cuando el hermano o la hermana sirve en la iglesia, reinciden en un pecado, se acercan al pastor y le dicen: pastor, quiero que ore por mí porque he pecado. Así, cuéntame, ¿por qué has pecado? Sí, resulta que, no sé, tengo el mismo problema de la inmoralidad, no lo puedo dejar. Ok, y empieza a orar, y esto es algo que se está normalizando mucho en las iglesias. Nosotros pensamos que todos somos hermanos, pero no, probablemente no. Yo no los conozco a ustedes, ustedes no me conocen a mí. Es solamente una situación que cada uno vive con Dios. ¿Podemos llamarnos hermanos? Sí, pero probablemente no los seamos. El día del juicio, el final, va a haber un momento donde muchos dirán: Señor, Señor, te serví, Señor, Señor, estuve en la alabanza, Señor, Señor, yo prediqué tu palabra, Señor, Señor, hice tantas cosas por ti. Pero resulta que nunca se hizo de corazón. ¿Por qué? Porque aquí fue donde la persona siempre estuvo pecando. Yo no quiero decir con esto que tenemos que ser perfectos, porque los cristianos tienen luchas. Pero un cristiano no ve pornografía, un cristiano no es inmoral, un cristiano lucha. El cristiano tiene que luchar con estos pecados. ¿Y para ello qué tenemos que hacer? Sencillo. Si yo veo que algo me está tentando, yo tengo que dejar de hacerlo. Tengo que dejar de buscar la forma de que ese pecado no me vuelva a llamar, de que ese pecado no me vuelva a arrastrar. Porque cuando yo me dejo llevar nuevamente a ese pecado, estoy reincidiendo otra vez en ese pecado y no estoy haciendo las cosas bien. Entonces es muy importante
Porque es cierto, su palabra lo dice, al final de los tiempos muchos le dirán Señor, Señor, pero el Señor les dirá, yo no te conozco. Yo no te conozco. Existen muchas cosas, pero yo no veo que hayas sido fiel conmigo. Yo no te conozco. Una historia muy conocida es la historia de Esaú. Yo quiero que vayamos a Hebreos 12, 17. Amén. Hebreos 12, 17. Amén. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí nos está hablando de una persona y es Esaú. Esaú es hijo de Isaac, hermano de Jacob, y Esaú vende su primogenitura a su hermano por un plato de ajiaco, que sí, en la Biblia de lentejas para su época, pero para acá, para nuestra época puede ser, no sé, un ajiaco o un arroz chino, pueden ser tantas cosas. Y vendió una bandeja paisa, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. El gran Jacob roba la bendición de Esaú porque le conviene, aprovechándose de su padre. ¿Cómo estaba su padre? Enfermo y ciego. Enfermo y ciego, no podía ver, y se aprovecha de esta situación y finalmente él termina recibiendo la bendición que por heredad le correspondía a Esaú. ¿Sí? ¿Qué nos dice aquí la palabra? Habiendo desechado prácticamente su bendición, o habiéndola regalado, vendido, finalmente termina llorando, pero no lloraba de arrepentimiento, lloraba por rabia, lloraba de ira, lloraba de enojo, porque sabía lo que había hecho y había perdido su bendición. Entonces, no estaba llorando por arrepentimiento, sino estaba llorando porque perdió lo que era de él. ¿Sí me hago entender? Llorar de arrepentimiento es llorar porque sé que hice mal, pero hice mal en haberle vendido mi primogenitura, hice mal en darle mi bendición, hice mal en hacer las cosas bien. Suena redundante, pero así es. Hice mal, pero no se arrepintió, simplemente lloró. Simplemente lloró. Y de lágrimas no se construye el arrepentimiento. De tristeza no se construye el arrepentimiento. Eran simplemente lágrimas de cocodrilo. ¿Ustedes saben de pronto por qué viene la frase lágrimas de cocodrilo? Bueno, lágrimas de cocodrilo es una expresión muy antigua. Y la expresión significa lo siguiente. Resulta que el cocodrilo, cuando se alimenta, llora. Extraño, ¿no? La gente anteriormente pensaba que lloraba porque le estaba dando duelo a sus presas. Pero no le estaba dando duelo a sus presas. Simplemente lloraban porque necesitaban lubricar su parte orofaringia. Y esta parte es precisamente para poder devorar sus presas. Él no mastica, él traga. Se traga sus presas y en medio de esa traga lo que hace es llorar. Entonces son unas lágrimas falsas, porque no lloraba por sus presas, no lloraba por el duelo que estaba viviendo esas presas, sino lloraba porque se empachaba. Lloraba porque se empachaba, lloraba de alegría. Y aquí es donde se muestra la expresión lágrimas de cocodrilo, porque no es una expresión genuina, no lloraba de verdad, lloraba simplemente porque estaba empachado, tenía una presa por dentro y eso le hacía llorar.
tiene unas cámaras en sus ojos, como lagrimales, y eso le hacía verse como si estuviera llorando por sus víctimas, pero realmente no era así. Era un lloro hipócrita. Eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos en nuestra iglesia, porque pues realmente muchas veces se ve eso. Ese problema se ve muchísimo en las iglesias, cuando de pronto está tocando el hermano Edward el piano, está tocando en medio de la alabanza. De alguna forma nos sentimos por la melodía, estamos contristados, que estamos como que algo nos deja. Pero mire que muchas veces la música en general lo que hace es precisamente llamar tus emociones, ¿sí? Tú escuchas una ranchera, tú escuchas una balada, tú escuchas un rock, o bueno, la canción de tu género. Y en medio de ello te sientes identificado, o simplemente la melodía que estás escuchando te genera algo en tus emociones, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que muchas veces cuando está sonando algo en la alabanza, empezamos a llorar. Yo no digo que sean ustedes, ¿no? Simplemente pasa mucho en las iglesias, pero muchas veces lloran, se lamentan, se sienten mal por lo que está sucediendo dentro de sí, porque recuerdan, están pensando en algo que de alguna forma les genera dolor. Muchas veces, cuando es en la iglesia, es por nuestros pecados. Nos acordamos de nuestros pecados, o simplemente nos acordamos porque, Señor, quiero hacer las cosas bien, quiero que me sigas ayudando, Señor. Y lloro, pero muchas veces este escenario donde lloramos no se ve reflejado en nuestras casas, no se ve reflejado cuando salimos de la iglesia. Lloramos aquí en la iglesia porque es el momento de llorar. Lloramos aquí en la iglesia porque escuchan al pastor decir la palabra que de alguna forma le hizo sentirse identificado. Pero allí no sucede el proceso de arrepentimiento. El proceso de arrepentimiento sucede cuando lloras acá y luego sales para tu casa y haces el cambio. Ya no sigues peleando con tu esposa, ya no sigues peleando con tu esposo, no sigues discutiendo con tus hijos, sino empieza a haber un cambio. El cambio empieza aquí. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es cada uno de ustedes. Pero el cambio empieza en cada uno de ustedes. No es llegar a la iglesia, vernos cada domingo y sentir que el Señor me habló, volver a la casa, sentirme mal y otra vez volver a mi rutina. No estoy haciendo nada. El cambio es lo que caracteriza el arrepentimiento. El remordimiento no tiene cambio. El remordimiento solamente es una situación que se vive en el momento. Bien, quiero terminar con una frase que es una frase que se la atribuyó a Albert Einstein. Dice lo siguiente: es una locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar tener un cambio diferente, esperar resultados diferentes. Sí, es una locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Es una frase que se le atribuye, que dice que no es de él, pero lo que importa es lo que dice. ¿Y por qué importa lo que dice? Porque tú no puedes esperar un cambio en tu vida si tú no estás dispuesto a hacerlo de corazón. Tú no puedes esperar un cambio en tu vida si tú no estás dispuesto a que sea Dios quien guíe tu camino, quien guíe tu vida, quien direccione tus pasos. Y por ende, si no estás dispuesto por seguir haciendo lo mismo todo el tiempo, discutir con tu familia, discutir en el trabajo, discutir con tus hijos, discutir con tus papás, pelear con tu esposa, hacer mal, seguir cometiendo pecados, no arrepentirse, simplemente me convierte en la misma persona todo el tiempo. Entonces no podemos esperar un cambio si no hacemos un cambio. Suena redundante, pero es así. No podemos esperar el cambio hasta no hacer algo diferente. Empecemos por ahí. Que cuando tú vengas a la iglesia, no vengas simplemente porque escuchas la palabra, o vengas porque simplemente
es una cita y ya, o simplemente vienes porque dan un refrigerio más tarde, o simplemente vienes porque tus papás te obligaron. Quiero que lo hagas por convicción propia, quiero que lo hagas porque quieres ser fiel a Dios, quiero que lo hagas porque es lo que Dios quiere para ti. Entonces, sin más, damos por terminado esta palabra. Espero haya sido de fruto para ustedes, que haya sido de bendición. Recuerden que esta es la semilla, pero el fruto se ve en cada uno de ustedes en la manera en que empiecen a hacer un cambio en sus vidas. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso momento, te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias, Padre maravilloso, por cada una de estas personas que son tus hijos y que buscan de ti, Señor, porque quieren que tu propósito se haga en la vida de cada uno de ellos. Padre amado, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que esta palabra, así como viene, de la misma forma, haga mella en sus corazones, de la misma forma se introduzca en sus mentes, se introduzca en su actuar día a día, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de ellos, de donde quiera que los lleves, de donde quiera que sea tu propósito, seas tú guiándoles, guardándoles, y seas tú, Señor, mostrándoles el camino correcto en todo momento, que no se desvíen de tu palabra, que no se desvíen de tus enseñanzas. Padre amado, yo te pido por cada una de sus vidas, te pido por sus familias, porque ellos son la entrada principal a su familia, y el arrepentimiento es la entrada a la salvación. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, amén.